La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los llantos de mi bebé. Sentí un tirón repentino en mi cabello antes de que pudiera reaccionar. Mi esposo, Chris, jaló mi cabeza hacia atrás y me dio una fuerte bofetada en la cara. El dolor recorrió mis mejillas, y las lágrimas se acumularon en mis manos. Luché por mantener el equilibrio mientras mis manos, instintivamente, intentaban proteger a mi hijo, a quien sostenía cerca. Mi corazón latía salvajemente, y una mezcla de miedo e incredulidad me abrumaba. «Esto es por tu propio bien, Emma», gruñó. Su voz carecía de empatía, y yo no podía entender cómo todo se había salido de control tan rápido. «Hola, soy Jessica y tengo 30 años. Recientemente me convertí en madre por primera vez. Es un momento emocionante, pero también desafiante, y estoy aprendiendo a equilibrar todo lo que conlleva cuidar a un recién nacido». Esos primeros días en casa con mi bebé estuvieron llenos de felicidad, pero también fueron agotadores. Sabía que tener un bebé cambiaría las cosas, pero no me di cuenta de lo difícil que sería recuperarme físicamente. Dar a luz sí, al mismo tiempo, administrar la casa y cuidar a mi hijo era un poco caótico. La ropa se amontonaba, y los platos a menudo se quedaban en el fregadero más tiempo del que me gustaría. Era difícil encontrar un momento para mí, y estaba constantemente corriendo para tratar de satisfacer las necesidades de mi bebé. Una tarde, mientras intentaba calmar a mi hijo que lloraba, sonó el timbre inesperadamente. No esperaba a nadie, así que me sorprendió encontrar a mi suegra, Lillian, parada en la puerta. Entró a nuestra sala de estar, y pude ver cómo sus ojos recorrían el desorden, los juguetes esparcidos por la casa y los platos sin lavar en la cocina. No era precisamente la forma en la que quería que viera nuestra casa, pero no había tenido tiempo de ordenar. Lillian me miró, y pude sentir una mezcla de preocupación y juicio en su mirada. «Pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo Lillian, mientras esquivaba con cuidado un juguete de bebé en el suelo. «Matthew mencionó que podrías necesitar ayuda». «Gracias, Lillian», respondí, haciendo lo mejor que pude para sonar tranquila, aunque me sentía abrumada. «Las cosas están un poco locas en este momento, pero nos estamos arreglando». Lillian no parecía convencida. Entró a la cocina, y el sonido de los platos sin lavar chocando entre sí me hizo sentir aún más cohibida. «Parece que te vendría bien más que solo un poco de ayuda», dijo bruscamente. «Este lugar es un desastre. ¿Así es como planeas criar a mi nieto?». Sus palabras dolieron, y sentí una oleada de emociones, frustración, tristeza y estrés, todo al mismo tiempo. He estado haciendo todo lo posible por mantenerme al día con todo, pero en ese momento sentí que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondí, sosteniendo a mi hijo un poco más cerca de mí, como si tratara de protegerme de su juicio. El rostro de Lillian mostraba claramente que no estaba impresionada. «Jessica, ser madre se trata de priorizar, y en este momento parece que no estás priorizando nada adecuadamente». Antes de que pudiera decir algo más, mi esposo Matthew entró en la habitación. Rápidamente sintió la tensión y trató de suavizar las cosas. «Mamá, Jessica está haciendo un trabajo increíble», dijo, viniendo en mi defensa. «Ha sido muy difícil, especialmente porque el bebé no duerme bien». Lillian se volvió hacia Matthew con una mirada seria. «Necesitas ayudarla a entender lo que es importante aquí. No se trata solo de limpiar la casa, se trata de ser responsable. Ella no está a la altura de los estándares familiares». Pude ver que Matthew estaba atrapado en el medio. Me miró y luego miró a su madre, sin saber qué decir. «Mamá, no hagamos esto ahora. Jessica todavía se está recuperando». Pero Lillian lo interrumpió. «Este es exactamente el momento en que se necesita enseñar disciplina», dijo, alzando la voz. «Si aprende a manejar las cosas ahora, estará mejor en el futuro. No puedes ser demasiado blando con ella, Matthew». Me quedé atónita cuando Matthew dudó, y luego finalmente dijo: «Tal vez tengas razón, mamá. Tal vez Jessica necesite aprender de la manera más difícil». Escuchar esas palabras de mi esposo se sintió como un puñetazo en el estómago. No podía creer que él se pusiera del lado de su madre, especialmente cuando había visto lo difícil que era. «Lo estaba intentando». Lillian asintió firmemente, como si hubiera ganado la discusión, y empujó a Matthew hacia mí, diciendo: «Muéstrale que este tipo de comportamiento no puede ser tolerado». En ese momento me sentí completamente abrumada. No era solo el agotamiento físico o el desorden en la casa. Era la sensación de ser juzgada e incomprendida por las personas que se suponía debían apoyarme. La maternidad ya era difícil, y estaba haciendo lo mejor que podía, pero sentí que nada era suficiente para Lillian.
Ese día me di cuenta de lo importante que es tener un sistema de apoyo que entienda por lo que pasan las nuevas madres. No se trata solo de mantener la casa limpia o cumplir con los estándares familiares. Se trata de hacer lo mejor que puedes, incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras, y de tener personas que te animen en lugar de derribarte. Era momento de reaccionar, pero antes de que pudiera hacerlo, Matthew me agarró bruscamente del pelo. Me acercó a él y me dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en la habitación, fuerte e impactante. Fue un momento desgarrador. Nunca olvidaré esa línea que nunca debió cruzarse. Sostuve a nuestro bebé mientras sus llantos se mezclaban con el sonido acelerado de mis latidos. Matthew, ¿qué estás haciendo?, logré preguntar entre lágrimas. El dolor de la bofetada no era nada comparado con el dolor de la traición. No podía creer que esto estuviera pasando. Esto es por tu propio bien, Jessica, dijo Matthew con una voz plana y vacía, sin siquiera mirarme a los ojos. La habitación quedó en silencio. El único sonido eran los suaves gemidos de nuestro hijo. Matthew me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y vergüenza, pero no se sintió como una disculpa. Lillian, su madre, se quedó allí con una expresión severa, sin decir una palabra, pero su sola presencia empeoraba la situación. Ella no gimió, ni se estremeció, simplemente se quedó mirando, como si hubiera esperado que esto sucediera. Lo que se suponía sería una visita para ayudarme se había convertido en algo completamente distinto. En lugar de apoyo, recibí juicio. Y ahora esto, una bofetada que sacudió todo mi mundo. Era como si todo lo que creía saber sobre la familia se estuviera desmoronando a mi alrededor. Lillian se preparó para irse y le susurró algo a Matthew en la puerta. No pude escucharlo todo, pero su mirada engreída y el rostro preocupado de Matthew me dijeron que no era nada amable. Podía sentir la frialdad en el aire, y eso hizo que mi corazón se hundiera aún más. Esa noche, después del caos del día, acuné a mi hijo para que se durmiera, tratando de calmarlo tanto a él como a mí misma, pero el miedo y el pavor no me dejaban. Lo que se suponía era una familia amorosa ahora se sentía como algo completamente diferente, como si me estuvieran juzgando y fallando ante sus ojos. Mientras sostenía a mi hijo cerca, tomé una decisión. Necesitaba salir, no solo por mi seguridad, sino también por la de él. La casa que antes se sentía como un hogar, ahora me parecía una prisión construida por las mismas personas que se suponía debían amarnos y protegernos. Me di cuenta de que este no era un lugar donde pudiera criar a mi hijo de manera segura. Matthew había cruzado una línea, y ya no podía confiar en él, especialmente por la influencia de su madre. Siempre acechando en el fondo, esa noche no podía soportar dormir junto a Matthew. En lugar de eso, llevé a mi bebé a la guardería, una pequeña habitación que se había convertido en mi santuario en las últimas semanas. Mientras me sentaba en la mecedora, sosteniendo a mi hijo, los eventos del día se repetían una y otra vez en mi mente. Cada vez que lo pensaba, el dolor y la traición se hacían más fuertes. Sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, mientras Matthew estaba en el trabajo y, afortunadamente, Lillian se había ido, llamé a Rebecca, una amiga que me había ofrecido ayuda antes. Respondió rápidamente. Becca, soy yo. Necesito la ayuda que me ofreciste, dije, con la voz temblorosa, una mezcla de miedo y determinación. No digas más, Jessica. Pasaré hoy con mi camioneta. Podemos trasladar tus cosas a mi casa hasta que decidas a dónde ir, respondió Rebecca con una voz tranquila y tranquilizadora. Juntas, ideamos un plan simple pero arriesgado. Durante el día, empacaría todo lo que pudiera, solo lo esencial para mi hijo y para mí. Rebecca vendría esa noche y, en silencio, sacaríamos todo antes de que Matthew regresara a casa. Sabía que no podía enfrentarlo otra vez, no después de lo que había sucedido. Quedarse era peligroso, y no podía arriesgarme a que él o Lillian descubrieran lo que estaba planeando. Mientras hacía las maletas, mi corazón se aceleraba, pero sabía que era lo correcto. Esto no se trataba solo de mí, tenía que proteger a mi hijo y darle el ambiente seguro y amoroso que merecía. No podía dejarlo crecer en una casa donde la violencia fuera aceptable, donde el control y la manipulación fueran las normas. Irse era difícil, pero quedarse hubiera sido aún más difícil. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno en el que finalmente podría respirar, y mi hijo podría crecer en paz. Me quedé allí pensando en lo que pasaría si me enfrentara a Matthew nuevamente. Tal vez intentaría disculparse, o peor aún, Lillian podría convencerlo de continuar controlándome. No podía permitir que eso sucediera. Sabía que tenía que irme,
y así pasé todo el día empacando mis cosas. Cada prenda y juguete de bebé se sentía pesado con recuerdos. No dejé de pensar en la vida que había imaginado, en la familia que quería formar con Matthew, pero el agudo recuerdo de la bofetada de Matthew y los fríos ojos críticos de Lillian me recordaron que quedarme ya no era una opción. Al final de la tarde, la mayoría de mis cosas estaban empacadas en cajas. Escondí todo en el garaje, tratando de mantener la calma y concentrarme. Rebecca, mi mejor amiga, llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su llegada se sintió como un rayo de esperanza en lo que había sido uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Estás lista, Rebecca?, pregunté mientras entraba, mirando las cajas y bolsas esparcidas por todos lados. Lo más preparada que alguna vez estaré, respondió, sosteniendo a mi bebé un poco más cerca de su pecho. Tenía que hacer esto por él, así que ambos nos movimos rápidamente, cargando todo en su camioneta. Trabajamos en silencio pero eficientemente, como si hubiéramos hecho esto cientos de veces antes. La última habitación que empaqué fue la guardería. Había sido mi pequeño santuario, el único lugar en la casa donde me había sentido segura y en paz. Eché un último vistazo y me despedí de la vida que había soñado tener con Matthew, pero ahora sabía que ese sueño había terminado. Mientras nos alejábamos, vi la casa desvanecerse en el espejo retrovisor. Un capítulo en mi vida se estaba cerrando, y aunque mi corazón se sentía pesado, también sentí un destello de esperanza. Mi bebé dormía pacíficamente en su asiento de seguridad, sin darse cuenta del gran cambio que estaba ocurriendo. Pero finalmente supe que estaba a salvo. Esta era la primera noche de nuestra nueva vida, una vida donde el miedo y la manipulación ya no tendrían control sobre nosotros. Cuando llegamos a la casa de Rebecca, sentí una oleada de alivio, porque su hogar estaba lleno de calidez y seguridad. Era un marcado contraste con el sentimiento opresivo que se había apoderado de mi propia casa. Estar allí me hizo sentir aún más decidida a asegurarme de que Matthew y Lillian no pudieran hacernos daño. Me di cuenta de que simplemente irme no era suficiente. Necesitaba asegurarme de que no pudieran torcer la historia a su favor ni hacer que alguien más pasara por lo que yo había experimentado. Comencé a comunicarme con familiares y amigos, fingiendo que solo quería ponerme al día. Durante estas conversaciones, recopilé cuidadosamente fragmentos de información y registré cualquier mención del comportamiento controlador de Lillian o la extraña voluntad de Matthew de seguir su ejemplo. Algunas personas dudaban en hablar, pero muchas no se habían dado cuenta de cuán profunda era la manipulación de Lillian a lo largo del tiempo. Recopilé mensajes de texto, correos de voz e incluso llamadas grabadas que mostraban una imagen clara de lo que realmente estaba sucediendo detrás de puertas cerradas. La evidencia más valiosa llegó cuando logré grabar un video de Lillian entrenando a Matthew sobre cómo controlarme. Sus palabras dejaron en claro que no se trataba de preocupación o amor, se trataba de poder y control. Una vez que reuní suficiente evidencia, decidí que era hora de confrontarlos. Elegí una reunión familiar organizada por la hermana de Matthew. Era un lugar neutral, con muchos miembros de la familia presentes. Ellos ya habían insinuado que se sentían incómodos con la forma en que Lillian dominaba a la familia, así que esperaba que este fuera el momento y el lugar adecuados para revelar la verdad. El día de la reunión, estaba nerviosa, mis manos temblaban y mi corazón se aceleró, pero sabía que tenía que hacerlo. Llegué con Rebecca a mi lado. Su apoyo me dio la fuerza para seguir adelante mientras entraba a la habitación. Podía sentir la tensión en el aire. La gente me saludó con un murmullo silencioso, pero todos parecían saber que algo andaba mal con Matthew. Su comportamiento y el de Lillian se había extendido por toda la familia, e incluso los parientes que vivían lejos habían escuchado rumores. Después de los saludos iniciales, respiré hondo y me preparé para lo que vendría. Era hora de mostrarles a todos quiénes eran realmente Matthew y Lillian, y finalmente tomar el control de mi vida otra vez. Me puse de pie, mi mano temblaba, pero mi voz era firme. Tengo algo importante que decir, comencé, y todos en la habitación se giraron para mirarme. Podía sentir todos los ojos puestos en mí, pero sabía que esto tenía que hacerse. Se trataba de Matthew y su madre, Lillian, y de cómo sus acciones nos habían afectado, no solo a mí y a mi hijo, sino a toda la familia. Matthew parecía sorprendido, y pude ver el miedo en sus ojos mientras intentaba detenerme. Jessica, no hagas esto aquí, dijo. Intenté interrumpir, pero no retrocedí. No, respondí, sacando mi teléfono. Esto no es solo un problema personal. Conecté mi teléfono al altavoz Bluetooth y la habitación quedó en silencio. Las grabaciones comenzaron a reproducirse. La voz fría y controladora de Lillian le decía a Matthew cómo lidiar con los vacilantes acuerdos entre él y yo. Todo estaba ahí,
tan claro como el día, sus planes para arreglar mi comportamiento. Las reacciones en la habitación fueron inmediatas. Algunas personas parecían sorprendidas, otras disgustadas. La tía de Matthew, que siempre había sido amable conmigo, parecía desconsolada. Se volvió hacia Lillian. Su voz temblaba. ¿Es esto cierto, Lillian? ¿Realmente obligaste a Matthew a hacer esto? La cara de Lillian se puso roja de ira y miedo. Estos están fuera de contexto, espetó, tratando de defenderse, pero ya era demasiado tarde. La prima de Matthew, que había estado observando en silencio hasta ahora, se puso de pie. No estamos fuera de contexto. Hemos visto signos de esto durante años, pero no queríamos creerlo. Ese momento cambió todo. Los miembros de la familia comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias con las formas controladoras de Lillian. Poco a poco, surgió una imagen de una mujer que había manipulado a su familia durante años, escondiéndose detrás del papel de una madre cariñosa. Matthew se sentó allí en silencio, pálido y abrumado, viendo finalmente la verdad sobre el control de su madre en su vida mientras la reunión familiar se convertía en una acalorada discusión sobre la influencia de Lillian. Sentí que me quitaba un peso de encima. La verdad salió a la luz. No fui solo yo quien lo vio. Ahora todos en la sala sabían que la familia que había estado bajo el control de Lillian durante tanto tiempo finalmente veía sus manipulaciones tal como eran. Después de la confrontación, hubo un silencio. Un sentimiento sombrío estaba en el aire. La familia, bajo la influencia de Lillian, ahora tenía que aceptar lo que había estado sucediendo durante años. La conmoción era clara en sus rostros y era incómodo para todos darse cuenta de cuán profundamente Lillian había afectado sus vidas por mí. La decisión de dejar a Matthew fue dolorosa, pero también era necesaria. Después de todo lo que había sucedido, no había vuelta atrás. Cuando la familia comenzó a irse, reuní a mi hijo, quien estaba felizmente inconsciente de la tormenta que lo rodeaba, y eché un último vistazo a la casa familiar. Avancé hacia lo desconocido, sabiendo que estaba haciendo lo correcto por nosotros. Matthew nos vio partir, su rostro lleno de tristeza y arrepentimiento. Su voz, una vez tan familiar, ahora se sentía distante mientras susurraba una débil despedida. No miré hacia atrás. Lillian, por otro lado, se enfrentó a una realidad mucho más dura. La familia que había controlado durante tanto tiempo ahora la vio tal como era. Comenzaron a distanciarse al darse cuenta de cuánto daño habían causado sus acciones. Sus intentos de recuperar el control no fueron escuchados. La evidencia de las grabaciones y los testimonios en el encuentro habían sido demasiado para que alguien lo ignorara. En las semanas siguientes, Matthew intentó comunicarse conmigo. Sus mensajes estaban llenos de disculpas, promesas de cambio y peticiones de perdón, pero el recuerdo de su mano levantada y la influencia de su madre sobre él eran demasiado para olvidar. La confianza entre nosotros se había roto, y con ella, nuestro matrimonio. Supe entonces que este era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. No solo estaba dejando una mala situación, estaba comenzando una nueva vida en la que podía estar libre del control y el miedo, y concentrarme en criar a mi hijo en un ambiente seguro y amoroso. Encontré un nuevo hogar en un pequeño departamento, lejos del vecindario que solía llamar hogar. Era un lugar donde nadie conocía mi historia y donde podía comenzar de nuevo, sin que nosotros, del pasado me siguiera. Mi amiga Rebecca permaneció a mi lado, ayudándome en este nuevo capítulo de mi vida. Estaba agradecida por su apoyo mientras descubríamos cómo construir una vida que se sintiera segura tanto para mí como para mi hijo. Eran simples, pero llenos de propósito. Pasé la mayor parte de mi tiempo cuidando a mi hijo y, poco a poco, juntando las piezas de mi vida. El proceso de curación no fue fácil, fue lento y, a veces, me dolía más de lo que esperaba. Había días en que el peso de todo lo que había sucedido me pesaba mucho, pero la libertad de tomar mis propias decisiones sin temor a ser controlada o manipulada me mantuvo adelante. Lo sentí como un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir en mis propios términos. Comencé a ir a terapia, donde aprendí a sanar las heridas emocionales que llevaba. También me uní a grupos de apoyo para madres solteras, y conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares me ayudó a sentirme menos sola. Con el tiempo, los pedazos rotos de lo que una vez fui comenzaron a volver a unirse. Era la misma persona que había sido antes, aunque ahora era más fuerte y más resistente. Había aprendido a defenderme y proteger a mi hijo de cualquier cosa que pudiera dañarnos. La risa de mi hijo se convirtió en mi ancla, impulsándome incluso en los días más difíciles. Verlo crecer y alcanzar nuevos hitos me trajo mucha alegría, y cada pequeño momento me dio más esperanza para el futuro mientras él aprendía a caminar y hablar. Sentí que mi confianza también crecía. Estaba aprendiendo a ser madre, a construir un hogar seguro y amoroso,
y a vivir una vida libre de miedo. Pasaron los meses y, antes de darme cuenta, ya había pasado un año. Una noche, después de acostar a mi hijo, me senté en nuestra acogedora sala de estar, que estaba llena de sus dibujos y juguetes. Eran señales de la vida feliz que estábamos construyendo juntos. No pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. El dolor del pasado todavía estaba allí como una sombra, pero no era tan abrumador como lo había sido antes. La luz de nuevos comienzos era más brillante, y el apoyo de amigos como Rebeca y el amor incondicional de mi hijo me dieron fuerzas. Esa noche, mientras tomaba una taza de té, me di cuenta de que finalmente estaba lista para compartir mi historia. Comencé un blog como un espacio donde podía escribir sobre lo que había pasado. No era solo para mí, también lo era para otras personas que podrían estar pasando por luchas similares. Quería conectarme con personas que enfrentaban manipulación o abuso y hacerles saber que no estaban solos. Cada publicación de blog que escribí era un paso alejado de la víctima que solía ser y un paso más cerca de convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros. Mientras reflexionaba sobre mi viaje, me di cuenta de que me había convertido en un defensor. Había encontrado mi voz y la estaba usando para hablar en contra del tipo de control y manipulación bajo los que una vez viví. Mi historia era de resiliencia y de encontrar fuerza frente a las dificultades. Ahora, al concluir mi historia, quiero dejarlos con una pregunta para que piensen. ¿Creen que es posible liberarse completamente del control de una familia manipuladora? ¿O los efectos de esas relaciones permanecen con nosotros para siempre? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios.